Baisaba Coaco Arape Ñañe Punu Yeima Ñane Biapo, Aeva Guaraní Ñaneñe, Onguajeva PM Pujo esa son Radio Libre, 1200 AM Rupibe. Romón AGPM Oremaite y Joribeba, Yajasata Petení Arabo, y Catutajape, Yaikuao Mimba Oyejua, Ñaneñe Guaraní, Ñandereco, con Ñanenetato y Sacuella de Ver. Aguille TPM Orerendu Jagueres, Yepibe Guaysa. Muy buen día a la audiencia de Radio Libre, 1200 AM. Empezamos nuestro programa de cada sábado, de 7 a 8, Guaraní Ñaneñe. Es un programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y vamos a acompañarlos con música, con informaciones, con datos de interés acerca de nuestra lengua y de la cultura popular de nuestro país. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Pocoy Arabo, Irundí Arabo I. Icatú Orerenoi, Radio Libre, Icatú Javier Orerenoi 021 50 90 87 50 90 88 Tena 50 90 89 Tena Pejaí, Bembojasa Ore Pene Miandú. WhatsApp Rupide 0972 43 96 42. Aveí Catu Orereca Orerenú Ñandutipe, Aevagina Internet, www.radiolibre.com.py. Pensamos a Javisa PM Yeme Yeimo Ñondive, Coacu Árabe Hianya Hasaponite, Jape Yeiko Jape. Ya me mandó a mí un mimba y pona bebarje. Ya voy a coger con enamo. Ya está ara. Ya europea hina betimba en de tu isapaye peba. Ya está en esa zona moguaré. El día de la Independencia Nacional. Con enamo ha upeica tu con enamo éramo. Betenía ara tu isaite beba. Eva ñande ara. El día de la Madre, el 15 de mayo. Son dos fechas muy especiales dentro del calendario del año en nuestro país y desde acá, desde nuestro programa, extendemos nuestras felicitaciones anticipadas a nuestra madre más grande que es la patria de nuestro país, a nuestra querida República del Paraguay, en este nuevo aniversario de su independencia y del mismo modo a las madres, a todas las madres, aquellas que nos dieron la vida, Viñanemo Ingobeba, Ñande Mongacoaba, Ñande Seramoa, Ñande Aljueteba, Ñande Sicuera, Supercuera y Getavi Apamé, sí, Ara de Jehuá. Esta semana tenemos una serie de actividades que incluyen desde hoy precisamente una jornada que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en la ciudad de Tomatí va a realizar a partir de las 10 de la mañana en el local de la cooperativa Tomatí Limitada. Por este medio nosotros invitamos a todos nuestros amigos que quieran participar, repito, en el local de la cooperativa Tomatí, en la ciudad de Tomatí. Pepe Bonita Gina Bovejara, Felipe Neri Miranda, a Bovejara Cueras en Dion Badapoa, a Temen Bovecuera Pepeguá, Omotenon de Janguaco Iguazú, Pepe Cota de Teño Monguetá, Ñanenetañe Coireje, ya Evo Castellano, acerca de los idiomas que hablamos en nuestro país, de la importancia del guaraní, del castellano, sobre todo en el ámbito de la educación. Así es que esta invitación muy especial les hacemos llegar a todos. Del mismo modo saludamos a todos nuestros directores, estudiantes, egresados del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Les deseamos a todos una buena jornada, una jornada provechosa el día de hoy. Precisamente en el inicio de la semana pasada, el domingo 7, y lastimosamente el día siguiente, y por los siguientes días, se dio un hecho, si se quiere, trágico en nuestro país, más exactamente en la zona del Alto Paraná, en el distrito de Itaquirí, donde una comunidad indígena, 3 de julio y Santí, fue violentamente desalojada. Ore agüieron por Aureñe, Aroyerure, Ñane Tano Bisacuera, Toyesare Comí, Pemba Eva y Pepe Yehuba Cuereje. Consideramos que este tipo de atropellos, esta grave falta contra los derechos humanos,
debe ser debidamente atendida por las autoridades nacionales, empezando por el presidente de la República. Quiero leerles un escrito que habíamos preparado en la semana y que plantea la situación que vivieron y que están viviendo todavía nuestros hermanos indígenas de esta comunidad, repito, en el distrito de Itaquirí. Se Itaquirihuá, Handé. En momentos 7 y 8 de mayo de 2007, en que la comunidad indígena 3 de julio y Santí del distrito de Itaquirí, Alto Paraná, sufre un feroz, criminal e impune ataque por parte de unos matones pagados por una empresa industrial de la zona que, como sea, quiere apropiarse ilegalmente de ese territorio indígena, compartimos con ustedes la siguiente historia. Hace varios años, un investigador llegó a Itaquirí y conversó con un indígena abá guaraní del lugar. Le preguntó, Baise Banderera, ¿cuál es tu nombre? Y el indígena le respondió y le dio su nombre. Luego el visitante volvió a preguntar al indígena, Mohuapandé, ¿dónde naciste? Y el abá guaraní le respondió, Se Itaquirihuá, soy de Itaquirí. A lo que el investigador le afirmó, Upey Sanónico de paraguayo, entonces eres paraguayo. Y el indígena le respondió, Nahaniri, Se Itaquirihuá, no, yo soy de Itaquirí. Sorprendido por la respuesta del investigador, le volvió a decir, Itaquiringo o Paraguaype, Upey Sanónico de paraguayo. Pero Itaquirí está en el Paraguay, entonces eres paraguayo. El indígena se reafirmó, Nahaniri, Se Itaquirihuá, no, yo soy de Itaquirí. Esta anécdota verídica refleja el profundo y ancestral sentido de pertenencia que los abá guaraní tienen hacia su nación y nos explica con claridad por qué estos hermanos nativos de la comunidad 3 de julio y Santí defienden su tecojá, su comunidad. Esa tierra milenariamente fue y es de ellos. En la visión abá guaraní, ese territorio no es paraguayo, es abá guaraní. Allí toda su historia está presente y allí construyeron su tecó, su cultura. Ellos, más allá de nuestra visión colonialista, fueron y son soberanos. Su tecó, es decir, su cultura, no solamente los identifica, sino que los fortalece. Es su razón de ser. Allí la tierra, las plantas y los animales no tienen dueño ni dueños. Allí ellos concibieron y proyectaron en el tiempo sus creencias consuetudinarias. Allí ellos creen en Ñanderugusú. Allí ellos creen en el Iguimaraí, que es nada más y nada menos la tierra sin mal, sin malicia, sin odio, sin rencores, sin discriminación, sin exclusiones. Allí viven en base a su tecoyoyá, que traducido significa justicia social. Allí aprendieron que son una gran familia que en su vida terrenal deben vivir plenamente, es decir, con el tecocatú, ayudándose mediante el puitió y siendo solidarios mediante el yocupití. Lo expuesto y mucho más es lo que esencialmente significa Itaquirí para los abá guaraní y que quienes vivimos en la sociedad envolvente o el mundo civilizado no conocemos y hasta despreciamos. Una parte de nosotros, que nos llamamos paraguayos, viene de esa cultura. Son muchos los que de boca para afuera dicen apreciar, valorar o sentirse orgullosos de pertenecer a esa estirpe o por llevar sangre nativa en sus venas. Sin embargo, hace más de 520 años somos cómplices pasivos de todos los ataques inhumanos a los cuales fueron sometidos los indígenas o indios o nativos u originarios o aborígenes, ya no importa los nombres que les demos. Lo que sí debería importarnos es que ellos forman parte de nuestro ser, de nuestra identidad de paraguayos. Ellos deberían de ser tan importantes como nosotros. Hoy, las 12 familias abá guaraní violentamente desalojadas de 3 de julio y Santí tienen que ser tan importantes como los 7 millones de paraguayos. No tendría que haber diferencia en el trato. Basta de maltratos, de atropellos, de discriminación a estos seres humanos que, como cualquiera de nosotros,
reclaman un lugar donde vivir dignamente. Por eso, si en verdad nos sentimos orgullosos de nuestro origen nativo, hoy tenemos que sentir como nuestro ese maldito ultraje al cual están siendo sometidos nuestros hermanos de 3 de julio y Santí. Hoy 3 de julio y Santí debe ser el Paraguay. Ese templo que se quemó debemos asumirlo como la iglesia del barrio a la cual concurrimos. Esa escuela que los capangas quemaron debemos sentirla como nuestra o aquella a la cual van nuestros hijos. Cada choza quemada debemos sentirla como si unos bandidos hubieran quemado nuestras casas. Y aún más, ese miserable desalojo a balazos debemos sentirlo y rechazarlo como si lo hubieran hecho en contra nuestra o de nuestras familias, de manera ilegal e impune. Hoy el presidente de la República y todas las autoridades deben actuar y no permanecer impávidos ante este doloroso hecho. Los hermanos de esta comunidad deben ser tratados con el mismo celo con el cual se trataría a un vecino del barrio Carmelitas o como si este atentado se hubiera perpetrado contra la familia presidencial. Todos debemos exigir la urgente atención a los hermanos indígenas de 3 de julio y Santí y de todas las demás comunidades indígenas del Paraguay. Todos debemos exigir el respeto a sus derechos humanos y todos debemos reivindicar una vida digna para ellos. Si hoy procedemos así, lo haremos por ellos y por nosotros, porque una parte de nosotros viene de ellos. Hoy nosotros levantamos las manos solidarios y decididos y decimos orgullosos, Sheita Kiriguá, y les preguntamos a ustedes, amigos, ¿andé? ¿Y ustedes? Este es un mensaje que en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hacemos llegar a nuestra audiencia, a las autoridades, pidiendo una atención urgente a este terrible atentado que sufrieron los miembros de la comunidad indígena 3 de julio y Santí del distrito de Itacrí. Hoy, 13 de julio de 2017, también se conmemora un año más de vida de un extraordinario músico, cantante que tuvo nuestro país en vida, Maneco Galeano. Félix Roberto Jesús López Mieres fue el nombre completo de él, autor de muchas canciones, iniciador del nuevo cancionero de los famosos festivales Manduganá del tiempo de la dictadura. En nuestro programa queremos rendirle un homenaje con la ayuda de nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable de poner semanalmente al aire nuestro programa. Le agradecemos siempre a Claudia y vamos a pedirle a nuestra compañera que nos haga escuchar una canción emblemática de el querido Maneco Galeano, Despertar, por los juglares.